que Miriam tuvo un tema de salud fuerte y medio complejo y nos pidió a última hora que no podía participar porque quería tratar de recuperarse. Por ahí en 1984, yo recuerdo que tenía 7 años, tengo 44, y los inversores que llegaban a la casa de mi papá, al final, mi difunto padre, en algún momento dado los escuché hablar de esto que se llamaban profesiones del futuro. En esa época no hablaba de esto de World Futures, no había nada de esto, sino las profesiones del futuro. Entonces un día los escuché hablando de que la profesión del futuro era la ingeniería de alimentos, ¿no? Y a mí me pareció muy curioso porque decían que se podría crear carne sin carne y chocolate de algas y un montón de cosas particulares. Como 30 años después eso se convirtió en la comida fusión, que ustedes han visto que es una tendencia global en los restaurantes más premium del mundo. Después vino la crisis del 2000 cuando el apagón global, ¿se acuerdan? Con el cambio de los sistemas de los computadores, y por ahí hubo una gestión interesante, la trascendencia de los profesionales del futuro relacionados con programación y demás. Y uno saltó a 2000, a 2005, y entonces las grandes compañías de redes sociales pusieron de moda lo que se llama los community managers y todos los SEO y todo el tema de la investigación en data. Después vinimos a 2012 y PwC y otras, y creo que un poquito más, hablaban de las megatendencias, las megatrends, que ustedes las han conocido bastante. En 2018 el Banco Mundial dijo, tengan cuidado porque se van a perder 5 o 6 millones de trabajos en América en los próximos años. Algunos decían que esto era un tema alarmista. Y saltamos al año pasado cuando GPT nos volvió a traer el tema de la transformación del trabajo. Esta mañana hablaba con Luis Garrido y hablábamos de que el trabajo del futuro en realidad es un trabajo de hoy y que tiene una conceptualización de futuro en el sentido de cómo las compañías lo diseñan dependiendo del core de negocios y dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces quisimos invitar a 3 o a 4 personas de muchísima relevancia en el tema profesional, Alejandra, Ivania y Luis, de consultoras, de multinacionales con vastísima experiencia en el tema de la contratación y en el manejo de personales a gran escala, para hablar un poco de este tema, para cerrar este 9º Congreso de Recursos Humanos con la percepción de ellos y su visión sobre el trabajo del futuro. Así que les voy a pedir nada más que tengamos unos 5 minutos de una reflexión inicial para después pasar a una interacción donde ustedes quisiera que participaran mucho, quisiera que aprovecharan este espacio de cierre para que pudieran plantear todas las preguntas. Yo voy a ejercer nada más de un canal para transmitírselas. Así que bienvenidas y bienvenido Luis. Adelante, por favor, yo creo que comenzamos de aquí para allá, si te parece, Alejandra. A ver, te ayudo, tal vez está apagado. Ya. Ya, listo, gracias. Nosotros lo podríamos dividir en dos. Esa es la parte que nos parece muy interesante. Primero, el trabajo del futuro es un trabajo que creo que en el que todos estamos ahorita enfocados, ¿verdad? Es transformación, es cambio, es automatización, es desarrollo continuo. Hay una parte importante y es a lo que las empresas nos estamos enfrentando con un mercado cambiante, con un mercado que se digitalizó 3 veces más rápido durante la pandemia de lo esperado. Por lo tanto, tuvimos 2 grupos, los que se montaron en el barco y se digitalizaron y los que generaron una brecha más grande, y son esos en los que también nos tenemos que enfocar. Tenemos diferentes requerimientos para el trabajo del futuro. En el trabajo del futuro vamos a tener requerimientos de más de 2 idiomas, español, inglés y algo más, donde todavía vemos unos huequitos con el inglés, que a veces nos cuesta un poquito conseguirlo a los niveles que nosotros necesitamos. La parte tecnológica y de certificaciones de las personas, que vamos a requerir esos conocimientos y que muchas veces tal vez no podemos encontrarlos como lo estamos necesitando las empresas en este momento. Por lo tanto, la facilidad y la rapidez para poder encontrar no es la esperada. Y también tenemos la otra parte, y es cómo vamos a hacer las empresas del futuro, ¿verdad? Porque nosotros como empresas también tenemos que adaptarnos a esta parte. Entonces, es el trabajo del futuro, ¿verdad? Y las empresas del futuro. Entonces, ¿cómo nosotros como empresas vamos a necesitar tener un propósito? Las empresas, las personas van a esperar un propósito por parte de las empresas. Las empresas vamos a necesitar ser sostenibles. La sostenibilidad va a ser core
en el trabajo que nosotros hacemos y desde recursos humanos también. Nosotros hemos tratado de cambiar un poquito el concepto de sostenibilidad como verde, ¿verdad? Uno sostenible, el agua, el ambiente, los arbolitos, ¿verdad? Pero el tener personas que sean empleables a través del tiempo, o sea, que los tengamos listos para seguirlos, para poder transicionarlos dentro de nuestra empresa y que sean empleables, eso es sostenibilidad para nosotros desde recursos humanos. Y de ahí también tenemos que empezar a indagar y a preguntarnos qué es sostenibilidad en nuestros equipos y cómo podemos darle esta sostenibilidad. Estamos en empresas donde ya estamos trabajando con 4 generaciones diferentes. O sea, tenemos una interrelación muy interesante entre los grupos de trabajo. ¿Y esto a qué nos lleva también? A que vamos a necesitar un liderazgo efectivo y eficiente que sepa cómo manejar este grupo de personas. Y aquí entramos nosotros desde recursos humanos, cómo generamos estos espacios de desarrollo y tenerlos o generar estos upskilling y reskilling que se van a estar necesitando para que las personas se sigan desarrollando y estos líderes tengan las capacidades de poder manejar estos equipos. Además de tener en nuestras empresas, que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos, las empresas que sean inclusivas y diversas, ¿verdad? Ya esto no es un nice to have, esto es un given para todas las personas, y que también seamos empresas que generemos equidad, una equidad interna, con valores que no sean valores puestos en una pared que se ven lindísimos, pero que nadie comparte, sino que sean valores reales, que las personas los vivan. Y como estaban conversando los compañeros anteriormente, tiene que haber una transparencia. Y esta transparencia es lo que nosotros necesitamos para generar esa credibilidad. Que como líderes, como empresas del futuro, que vamos a generar trabajos eficientes que nos permiten transicionar a las personas del punto A al punto B, ellos puedan ver que realmente hay un desarrollo que va a ser eficiente a través del tiempo. Entonces creo que hay un trabajo del futuro que tiene que estar directamente relacionada con una empresa que también se adapte a este futuro. Empresas del futuro y trabajos del futuro. Hablemos más adelante contigo, Alejandra. Ivania, bienvenida, por favor. Muchísimas gracias. A mí cuando me hablan de futuro, Rey y colegas, me viene una frase, creo que era de Cortázar, que decía, cuando hablas de viejos tiempos, ¿de qué hablas? Si a mí todo lo que me pasó ayer, decía él en uno de sus libros. Y entonces cuando hablamos del futuro, lo que decías, ¿no? ¿Qué es futuro? Justo ahora me encontré con Alejandra en el café y decíamos, ¿hace cuántos años fue que empezamos a trabajar con la cuenta de Facebook en Accenture? 5 años, pero parece que fue ayer cuando aún esos perfiles, que ahora son básicos, eran difíciles de encontrar. Entonces, cuando nosotros hablamos del futuro, del trabajo, a mí me gusta enfocar varios conceptos. El primero de ellos tiene que ver con lo que hace algunos años, este concepto realmente viejo de los 90, pero como acá todo en Latinoamérica llega tarde, entonces a nosotros nos llegó hace unos años, que es el concepto de el nomad, ¿verdad? Y cuando nosotros pensábamos en el nomad, que es una conjunción del nómada y del know-how, ¿verdad? O del conocimiento, del knowledge, pensábamos en que era lo que luego vino a llamarse los nativos digitales, y realmente va a un concepto muchísimo más amplio y es cómo nos movemos entre diferentes áreas de conocimiento, ¿verdad? Y eso es una necesidad del talento, y a veces nosotras como talento es como si el talento fueran nosotros y no fuéramos nosotras mismas, ¿no? O los que estamos sentados en roles de recursos humanos. Bueno, yo como servidora de personas que están en roles de recursos humanos. Entonces, cada vez más las organizaciones, quizás no de forma consciente, sino que es lo que nos estamos encontrando en organizaciones y en equipos exitosos, son personas polímatas, pero polímatas de verdad, no en el buen tico bombetas que creen que saben de todo, pero realmente no saben de nada, o saben un poquito de todo, pero realmente no son capaces de profundizar. Entonces, lo que nos estamos encontrando son personas que de repente son economistas y son filósofos, o son psicólogos, o son ingenieras que además estudiaron psicología o alguna otra ciencia social. Entonces, esa separación en los saberes que quizás cuando yo empecé a trabajar en recursos humanos a inicios de siglo,
era como, mira, si vos sos ingeniera, sos como ingeniera y había un campo específico, ahora no, los campos son más diversos y lo que yo he encontrado no es estadística, sino que es feeling de mercado, es que las organizaciones y los equipos exitosos tienen polímatas dentro de su gestión laboral. Y en tercero, este es un llamado más para ustedes, los colegas que nos escuchan, y es que tenemos que pasar de ser el CHR, ¿verdad? Como el Chief Human Resources, para pasar a ser realmente el Chief Transformation Officer. Realmente cuando hablamos del CTO, pensamos inmediatamente en una persona de tecnología o en una persona cuya base haya nacido en tecnología, y realmente las que deberíamos estar sentadas en la transformación de la organización somos nosotras. Tuve una sesión ayer con un cliente en Guatemala y me decía, Iva, ¿cómo hago para que mis managers tengan conversaciones más estratégicas con mi equipo? Y entonces yo le decía, ¿a qué te referís vos con reuniones estratégicas? Es que ya no quiero que el director comercial me diga que no les estamos cubriendo los vacantes. Eso ya lo sabemos. Todo el mundo sabemos que siempre tenemos vacantes abiertas y todo el mundo sabemos que el área comercial en compañías grandes siempre va a ser nuestro dolor de cabeza. Y le digo yo, más que vos preguntarte cómo hacemos que los managers tengan conversaciones estratégicas, es estar recursos humanos listo para escuchar y atender esas conversaciones estratégicas. Es una pregunta que se las trae, ¿verdad? Porque ¿para qué yo quiero preguntas estratégicas si no tengo respuestas estratégicas? Y eso es ir más allá de los commodities de recursos humanos. Como decía el compañero de Gensler y como decía Alejandra, tener un proceso de inducción, tener un proceso de reclutamiento y selección, ser una empresa inclusiva, eso es un commodity. ¿Qué estamos dispuestas a hacer como personas de HR para elevar el nivel? ¿Sí? Porque otra conversación que tenía con alguien es, creo que fue en un webinar virtual que lo escuché, es ¿cuántas personas conocen ustedes que hayan empezado en HR y que sean CEOs? Si alguien conoce a alguien, me encantaría conocerla o conocerle, porque no hay muchos, yo no conozco. Y tengo 1,200 clientes en la región y no conozco un CEO que haya sido HR. Quizás porque no estamos en las conversaciones inteligentes, y para atender el empleo del futuro tenemos que estar en las conversaciones inteligentes. Conversaciones inteligentes y transformación. Ivania, Luis, bienvenido. Tu Gracias. espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para complementar lo que han dicho Alejandra y Ivania, pero también aportar un punto de vista diferente, me gustaría pues transmitirles dos mensajes. El primero es, cuando hablamos de empleo del futuro, ¿a qué horizonte de tiempo nos estamos refiriendo? ¿Cuál es ese futuro? ¿Verdad? ¿Son las décadas que nos decía Rey a principios de los 80 o de qué estamos hablando? Cuando nosotros empezamos en diferentes foros, incluyendo Foro Santander, a hablar el tema del futuro del trabajo, hablábamos de algo, por allá el 2015, 2017, de algo que se veía todavía un horizonte de tiempo mediano, por decirlo así. Sin embargo, ya hoy en día, cuando estamos hablando empleos del futuro, ya no estamos hablando de algo que va a ocurrir a 20, 15, 10 años, estamos hablando posiblemente de algo que va a ocurrir a 5 años. Y que de alguna manera cada vez más es una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando en el mundo, pues gran cantidad de empresas están tratando de utilizar las mismas tendencias, las mismas tecnologías, tomando las mismas iniciativas, todo ese colectivo empieza a construir en conjunto el siguiente paso de ese futuro. Y entonces y eso me lleva al siguiente punto, mensaje. O sea, cuando hablamos de empleos del futuro, aquí hay dos componentes. ¿Cuál va a ser ese empleo y quién lo va a estar haciendo? ¿Verdad? Entonces, pensando que ya futuro, no estamos hablando a 10, 15, 20 años, sino tan corto como 5, sobre el primer tema de cuáles van a ser esos empleos, mi recomendación es que busquen el informe precisamente se llama The Future of Jobs, que publica el World Economic Forum. Ahora en el mes de mayo acaban de publicar la 4ª edición, la primera en el 2016, que ampliamente discute sobre lo que visualizan que van a ser esos empleos del futuro, pero ese futuro es el 2027.
¿verdad? Realmente es un estudio que se basa en una muy amplia encuesta, analizan y de ahí determinan tendencias bajo esa línea de la profecía autocumplida, porque se basa en cuáles son las prioridades que más de 800 empresas que representan millones de empleados están haciendo en el 2022 y qué piensan al 2027. Entonces ahí se empieza a reflejar esa profecía autocumplida. Entonces el primer punto que concluye este reporte es que al 2027 23% de los empleos a nivel mundial van a haber sido cambiados. Entonces ahí nos empieza a decir. Entonces uno lo primero que piensa, claro, es que son todos aquellos que van a ser cambiados por la inteligencia artificial, por todo lo que hemos venido hablando a lo largo del día, y eso es correcto, eso va a impactar una buena parte. Pero hay otras tecnologías que también van a impactar trabajo que hoy en día no es de conocimiento, sigue siendo mecánico. Entonces realmente, como es de esperar, el estudio dice que sí, que digamos empleos que están emergentes y que van creciendo en demanda, incluye por ejemplo a los especialistas en inteligencia artificial y en machine learning, pero también incluye especialistas en sostenibilidad, ¿verdad? Que es digamos una necesidad que hay. Pero también diferencia entre empleos que están creciendo en demanda muy rápidamente y otros que crecen en términos de demanda de cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, educadores vocacionales y también mecánicos, algo tan siglo XIX, XVIII como mecánicos siguen siendo necesarios. Entonces, es realmente pensar que no es solo aquellos esa sustitución, ¿verdad? que se veía todavía en el 2015, 2017, relativamente lejana, pero la tenemos ya hoy, que es cómo la inteligencia artificial va a sustituir trabajo, como nos decía el señor del camino en la mañana, que hoy en día hacen humanos, pero también son otros campos. Pero también quienes van a hacer ese trabajo. Y aquí un tema, vamos a contextualizarlo específicamente en Costa Rica, que es un tema que hemos venido hablando en muchos foros, porque al final el futuro del trabajo se viene forjando por la colisión de dos macrotendencias. Una, por supuesto, los avances tecnológicos, pero en el otro los cambios demográficos y sociales. Y en este segundo aspecto, nuestro país tiene problemas de primer mundo, porque en Costa Rica venimos observando claramente, lo demuestran los estudios del Centro de la Escuela de Demografía de la Universidad de Costa Rica, lo demuestran las escuelas de los estudios del INEC, que tienen que ver con el envejecimiento de la población, ¿verdad? Que cada mes los ticos somos más longevos, y por lo tanto, y además la tasa de reposición viene decayendo, por lo tanto cada vez vamos a ser más longevos y vamos a tener que trabajar hasta mayores edades, pero también ya no viene ese flujo de jóvenes que venía reemplazando a los viejos como se dio en las décadas pasadas. Entonces también pensemos en quién va a hacer ese trabajo. No van a ser solo esos jóvenes brillantes, nativos digitales que todos queremos contratar, porque esos ya no van a ser tantos. Va a tener que también que ser gente que vamos a tener que pasar por procesos de reskilling, upskilling, tenemos que traer más mujeres a la fuerza laboral, tenemos que diversificar y quitar sesgos para ampliar también el talento que queremos traer. Entonces no es solo cuáles son esos empleos, sino quién lo va a hacer. Y que me lleva a un tercer mensaje, y es que esto no es una talla única para todos. Al final depende de cómo todas estas tendencias hacen sentido, impactan, representan retos y oportunidades para la actividad particular de nuestra organización. Gracias, Luis. Voy a volver con una pregunta para cada uno de ustedes y después hacemos una interacción mucho más amplia. Tú hablabas de que es algo bien particular porque normalmente uno escucha a las organizaciones que tienen 2 o 3 generaciones, pero me hablaste de 4 generaciones. Sobre cuáles lugares comunes, como decía Sábato, trabajas para que 4 generaciones se integren en una misma visión y que entiendan que hay un propósito en una organización tan diversa y amplia como ustedes, por ejemplo. Claro. Bueno, primero es lindísimo, porque el aprendizaje y la interrelación entre los diferentes grupos es muy interesante, ¿verdad? Y hemos trabajado fuertemente desde las personas hasta los líderes. Yo creo que hay una parte muy importante que lo hemos venido hablando en las diferentes charlas que hemos tenido a través del día, y es: la empresa necesita tener una cultura
y en el caso de nosotros tenemos una cultura de integración y desarrollo. Entonces, ayudamos a las personas desde diferentes frentes a la adaptación. Tenemos diferentes posiciones, tenemos posiciones de tecnología, posiciones más administrativas. Entonces, esto nos permite dar oportunidad de trabajo a estas diferentes generaciones que tenemos. Entonces, tenemos espacios con los ERGs, donde estos diferentes grupos pueden expresar sus necesidades y generar proyectos que les generen propósito. También tenemos toda la parte de voluntariado que une mucho las generaciones, porque los voluntariados van a ir muy de la mano con acciones que nos generan a uno, que nos generan a todos ese sentido, ¿verdad?, de pertenencia y de que hacemos algo bueno de regreso hacia nuestra comunidad. Entonces, aquí también nos permiten espacios donde todas las generaciones podemos converger. Los líderes es muy interesante porque parte de lo que hemos hablado con los líderes es cómo les damos las herramientas, cómo los desarrollamos. El liderazgo que vivimos en un momento era todas las personas nos tenemos que adaptar al líder. O sea, el líder nos decía qué hacer y nosotros lo hacíamos. Realmente ahora el liderazgo tiene que entender las diferentes necesidades de las personas. Como decía don Luis, ahora one size fits all no aplica, ¿verdad? Yo tengo que entender con quién trabajo. Yo tengo que entender cuáles son las necesidades o las diferentes necesidades de las personas con las que yo estoy trabajando y a las que yo lidero. ¿Qué les interesa? Y además de esto, también se incluye dentro de nuestros procesos generales, que tenemos los procesos o las encuestas de engagement, las encuestas de cultura. Tenemos una encuesta que a nosotros nos parece muy relevante y es la encuesta de beneficios. ¿Por qué? Porque las diferentes generaciones o las diferentes personas necesitan diferentes cosas. Muchas veces, y esta fue un conversatorio que tuvimos en la empresa hace aproximadamente 3 semanas, muchas veces no significa que por ser de diferentes generaciones somos diferentes, porque todos venimos de una familia con ciertas características, tenemos una educación con ciertas características, tenemos un proceso de vida con ciertas características y muchas veces hay muchas generaciones que se parecen mucho. O inclusive una generación entre otra generación también tienen muchas similitudes, porque vienen con valores muy similares. Y ahora hicieron una pregunta relacionada a los valores. Yo creo que ahora las personas tienen una característica, y esto también viene mucho con el futuro. La característica es cualquier candidato o cualquier persona que trabaja en una empresa tiene acceso a la información. Entonces yo voy a aplicar a una empresa y puedo ver todo lo que dice de la empresa, cómo la han evaluado, si es buena, si es mala, qué es lo que comentan de la empresa. Puedo ver sus valores. Entonces yo cuando estoy buscando una empresa, yo también busco una empresa que refleje mis valores. Cuando estamos en la empresa, si los valores no se alinean, vamos a tener unos retos un poquito grandes, ¿verdad? La persona con la empresa o la empresa con las personas, pero algo va a existir ahí. Entonces, siempre tienen que existir diferentes esfuerzos con un liderazgo que sea inclusivo, con una empresa que pueda escuchar. Hay un estudio que tiene Accenture que se llama The Future of Work, que es público, y dice que las personas se quieren sentir vistas, escuchadas, conectadas y engage con la empresa. Así es como se quieren ver las personas. Esas son 4 características. Significa que todas las personas, sin importar ni la edad, ni el género, ni de dónde vienen, ni su educación, sin importar, todas nos queremos ver o nos queremos sentir de esa manera. Por lo tanto, abrir estos conversatorios va a ser muy importante para que se sientan parte de. Es decir, una recomendación, abrir conversatorios al interno de las organizaciones. Levanten la mano los que comprenden más o menos a cabalidad el concepto de transformación digital. Transformación digital, ¿alguno? ¿Empleo del futuro? Bueno, hace algo curioso, porque en los últimos años, y voy contigo, Ivania, transformación digital se convirtió en un boom. Más o menos hubo foros, congresos de toda naturaleza para hablar de transformación de digital. Y cuando uno entra a las organizaciones para hablar de transformación digital, la gente cree, los gestores
no de recursos humanos, sino normalmente generales, cree que es comprar la última computadora y el última tablet, el último dispositivo. Cuando el concepto es mucho más profundo, que tiene que ver una transformación intrínseca en el cerebro y en la percepción del colaborador sobre cuál es el propósito de su organización en un mundo digital altamente conectado. ¿Cómo hacer para que eso no pase en las organizaciones con el empleo del futuro, por ejemplo? No recuerdo quién fue que le dijeron que quién había sido el mejor CTO que existió o ha existido en la empresa, y la respuesta fue COVID. Porque no podemos centralizar la decisión o el si se da la transformación o no con base en si existe la tecnología o no. O sea, la tecnología es una condición sine qua non para que la transformación se dé o para que una compañía opere. Cuando yo hablo de transformación, hablo de precisamente de cómo nos modificamos para estar atentas a lo que venga, que no sabemos qué es lo que viene, ¿verdad? Esto es como un seguro, y la colega de Manpower hablaba de riesgos. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, por eso nos genera ansiedad el futuro. Si supiéramos qué va a pasar, no nos generaría ansiedad, ¿verdad? Y entonces, por ahí es donde yo hablo del concepto de esta polimatía, de esos diferentes saberes, que creo que vos lo mencionaste, en la capacidad que tenemos que generar en nosotras mismas y en las personas que conforman nuestras organizaciones para no ser empleados, sino para ser empleables. Y eso implica permanecer en el tiempo, ¿verdad? Entonces hablamos de sostenibilidad. Entonces el principal impedimento para la transformación, yo le quitaría el apellido digital, yo dejaría de hablar de transformación digital para hablar de transformación. Somos nosotros mismos, y cambiar la cultura es cambiar la conducta, y quienes somos psicólogos sabemos que cambiar la conducta es probablemente lo más difícil que podemos tener en una organización, ¿verdad? Entonces, como un jefe mío decía, Iván, hay que enseñarle a la gente a ser buena, y eso es lo que implica, y hay que enseñarle a trabajar, y suena un poco directivo, pero lo que quería decir con esto es cómo establecemos los mecanismos operativos para que sí sea posible, y no lo dejemos nada más en las buenas intenciones o en lo que nosotros creemos que es transformación. Gracias, Ivania. Por favor, Mario, ponemos el código QR para que la gente, abrir el espacio para estos 10 minutos que nos quedan de conversatorio. Luis, mencionaste un tema importantísimo, el reto que tenemos como país y que las organizaciones en su mayoría no son conscientes. Claro. Porque en un país de renta media, que tengamos los retos a nivel de empleabilidad por la parte demográfica y la diferencia entre las organizaciones pequeñas que no lo pueden sortear tanto como grandes compañías como las que ustedes representan, ¿cuál es tu lectura del panorama y qué se anticipa para ese sí futuro inmediato, que es que hay que tomar decisiones ya para poder afrontar ese fenómeno demográfico que estabas mencionando? Claro, definitivamente. Algo que hemos observado en PwC todavía es primero ser conscientes de cuál es el tamaño de la fuerza laboral del país, ¿verdad? Si ustedes siguen los estudios que el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, publica cada 3 meses, realmente hace una diferencia entre la población total del país, que es alrededor de 5.2 millones, y de ahí cuál es la población ocupada, que anda alrededor de 2.2 millones. La diferencia es la población fuera de la fuerza laboral. Pero no la población ocupada, sino la fuerza laboral. Y todavía dentro de la fuerza laboral distingue entre la población ocupada y la población desempleada. Entonces, al final estamos hablando que realmente toda la fuerza laboral del país es relativamente pequeña, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que ser conscientes. Segundo, les decía que algo que hemos observado es que si bien al ser tan pequeña, cuando surge un sector en la economía muy dinámico y empieza a demandar talento, efectivamente va a jalar de todos los diferentes sectores industriales, pero cada vez más ha ido tendiendo a la especialización. Entonces, si yo empecé a hacer una carrera en banca, difícilmente voy a poder migrar después a trabajar en un centro de servicios compartidos en zona franca. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer carrera como ejecutivo bancario, ¿verdad? Entonces, tal vez no esa especialidad va a ser apreciada, tal vez van a ser otras habilidades que yo tengo, pero en general nos hemos otra vez, problema de primer mundo, como mercado laboral, empezado a comportarnos con especializaciones por industria.
¿verdad? Si yo empecé a hacer carrera en empresas de zona franca, en centros de servicios, y tengo 20 años en el sector porque empecé en Procter & Gamble y ahora difícilmente voy a migrar a una empresa que trabaja en lo que se llama el régimen definitivo. Entonces, eso empieza a ser una limitación porque hay una tendencia a que, de nuevo, si yo estoy en el sector de los servicios financieros, quiero gente, ¿verdad?, que respire y que sepa de servicios financieros. Entonces me empiezo a limitar. O sea, si yo empiezo a poner esas etiquetas, quiero gente de mi industria, que sepa de mi industria, que sepa consumo masivo, que sepa de retail o que sea de ONG, ¿verdad? Entonces, ahí nos empezamos a poner. Esto es para decir que si a eso le sumamos lo que ya mencionaba de la tendencia hacia el envejecimiento de la fuerza laboral, definitivamente tenemos que abrir nuestra perspectiva hacia la empleabilidad, ¿verdad? Porque, o sea, de nuevo, si ustedes ven la situación de empleo y sobre todo en el último estudio de que bajó el desempleo porque gente se salió de la fuerza laboral, ¿verdad? Realmente, ¿por qué? Si realmente todos queremos contratar a los recién graduados universitarios o a los recién graduados de colegio, ¿por qué no tienen empleo? ¿Verdad? Entonces, y si realmente todos proclamamos la equidad de género, ¿por qué esa diferencia entre el empleo masculino y el femenino? Que parte tiene que ver con el diseño de los puestos, pero también hay otras razones. ¿Por qué empezamos a ver que la gente a partir de cierta edad empieza a migrar al empleo informal? Entonces, vuelvo al punto de que Empleos del Futuro tiene dos partes, el trabajo que hay que hacer y quién lo hace. Entonces, en quién lo hace, definitivamente en el país tenemos que hacer un gran esfuerzo en abrir nuestros requisitos, por decirlo así, nuestros perfiles ideales que queremos contratar, porque si no cada vez vamos a ir compitiendo por un segmento más pequeño, que a su vez vamos a ir aumentando un problema social, ¿verdad? Porque es muy conocido, es un término que acuñó el Estado de la Nación entre las dos Costa Ricas, la costa y la rica, porque entonces lo que va a ocurrir es que cada vez vamos a ir tratando de competir más por un universo más pequeño que además forma parte de la rica, también dejando por fuera a la costa, ¿verdad? Que es decir, aquellas personas que tienen que digamos, de segmentos menos privilegiados en la sociedad, que tampoco queremos. Y cuidado, estemos aplicando lo que en inglés se llama línea roja, ¿verdad? Que si esta persona viene de esta zona geográfica, de la gran área metropolitana, aquí ni venga. Entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar no solo en inclusión de género, inclusión social, inclusión por edad, realmente, porque de lo contrario, cada vez vamos a estar compitiendo por grupo de personas cada vez más pequeño y que se va a cotizar mejor. Nos quedan 10 minutos y yo les pediría prácticamente a cada uno de ustedes que pudiéramos hacer un resumen sobre cuáles serían sus principales recomendaciones para que los gestores presentes el día de hoy se lleven para decir, ese empleo del futuro tenemos que crearlo ya, pero también esas personas empleables, como mencionabas, que tengan esa integralidad de conocimientos, de saberes, y como decías tú, Luis, que tengan un muy alto contenido social, porque al fin y al cabo es el país en el que estamos y queremos desarrollar a ese nivel. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales y a nivel de conclusión? Cada uno, podríamos hacerlo cada uno en 3 minutos, por favor, porque ya me están cortando ya el tiempo. Empezando. Creo que hay una parte muy importante y es entender el mercado. Ahora todas las personas necesitamos entender el mercado, hacia dónde se está yendo el mercado y cómo me voy adaptando yo al mercado. ¿Cuáles son esas habilidades que se están requiriendo? Y nosotros desde un punto de vista de recursos humanos necesitamos estar muy actualizados. Otro punto importante es entender el negocio, no solo nosotros, todas las personas que trabajan en el negocio. Nosotros no podemos trabajar con un negocio que no conocemos y las personas no pueden generar valor a un negocio que no conocen. Entonces, es responsabilidad nuestra el poder generar espacios donde las personas que trabajen conozcan el negocio y que nosotros tengamos esas habilidades para poder abrir esos espacios de desarrollo. El asegurarnos, creo que hay una triada muy linda en toda organización y es la empresa donde nos pueda dar estas plataformas y entrenamientos que nos ayuden a potencializar a las personas que laboran, los líderes que tengan estos espacios y que promuevan el desarrollo de las personas con entrenamientos, con conversatorios, nosotros le llamamos con conversaciones que tengan significado o meaningful conversations, con conversaciones que tengan estos significados y que la empresa también junto con los líderes puedan generar entrenamientos que brinden este conocimiento de tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos unos entrenamientos que son requeridos
para todos los colaboradores alrededor del mundo, todos, y que son de tecnología. Así todos podemos hablar el mismo idioma. Y nosotros, todas las personas que trabajamos, poder tener esa curiosidad y esas ganas de aprender y seguirnos desarrollando para seguir siendo empleables a través del tiempo. Gracias, Alejandra. Ivania. Sí, voy a durar, creo, menos de los 3 minutos. El primero es retar, como decía la colega de una de las empresas, retar a HR a tener conversaciones inteligentes y estratégicas. Y la segunda es hacernos la pregunta, ¿hay escasez de talento o hay un exceso de discriminación en nuestros espacios laborales? Ivania, ¿podrías ampliar esa última parte, por Esta favor? última, bueno, es que todos, y gracias a ellos, Luis Tenemos y yo tiempito, comemos. te puedo dar ¿Sí? 2 minutos más. Todas las personas de recursos humanos y específicamente de reclutamiento nos quejamos de la escasez de talento. Bueno, yo no, ni Luis tampoco, porque eso es lo que nos da de comer a nuestras firmas. Pero la conversación difícil de recursos humanos hay muchas, pero una de las más difíciles es rotación, no estoy cubriendo las vacantes, entonces es como, ¿hay escasez de talento o hay exceso de discriminación? Es decir, estamos viendo a la rica, que me encantó el concepto, te lo voy a copiar, o estamos viendo a la costa, estamos viendo a las poblaciones, a mí no me gusta hablar de minorías, sino que me gusta hablar de las poblaciones con las que tradicionalmente hemos estado en deuda. Yo creo que los fenómenos migratorios y demográficos nos van a llevar a tener que pedir perdón a las personas con las que tradicionalmente hemos estado en deuda porque ahora las necesitamos y son estratégicas para la continuidad de nuestro negocio. Gracias, Ivania. Luis. Bueno, como reflexión final, quisiera aportar que independientemente del tamaño de nuestra organización, ya seamos una gran empresa multinacional, una empresa líder local, una ONG, una pyme, realmente cada vez vamos a poder depender menos de que el sistema educativo formal nos genere a la gente lista para hacer el trabajo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, porque el mundo va demasiado rápido, porque las tecnologías cambian, los requerimientos cambian, lo cual hace más importante ir más allá, y lo hemos hablado, de la tradicional capacitación inicial como parte de un onboarding y pensar que en muchos casos la persona que estamos contratando directamente de un sistema educativo, lo que tenemos que buscar con mente abierta, con mente inclusiva, es cuál es el talento sobre el cual vamos a tener que construir, porque cada vez el sistema educativo nos va a dar menos gente lista para entrar a trabajar como nosotros necesitamos. Y no se acaba ahí, sino que, como lo mencionaba el caso de Alejandra, que cada vez más vamos a tener que estar en lo que se llama un lifelong learning. O sea, que la gente, todos estamos obligados y por lo tanto, como responsables por nuestra fuerza laboral, de asegurarnos que le estamos dando la capacitación, el entrenamiento, llámese reskilling, upskilling, como quieran, que necesitamos porque la gente por sí sola ya no va a aprender lo que nuestra empresa necesita. Nos hacen una pregunta y nos dicen, quisiera que por favor me cuenten, hay 2 preguntas en la misma línea. Ustedes hablan de empleo del futuro, pero quisiera que nos contaran cada uno su visión de los incentivos del futuro y de los premios que trae ese empleo del futuro, o cómo plantear a las organizaciones motivación sobre el empleo del futuro y qué les estamos diciendo sobre ese futuro en cuanto a incentivos. Por favor, si me regalan cada uno su apreciación en un minuto por ahí. Empieza Luis, cerramos con... Ok, bueno, si por incentivos nos referimos a las recompensas, se ha venido hablando durante el día de una muy importante, ¿verdad? Antes, pues, cuando hace unos 30, 40 años hablábamos de pagar por el trabajo, después nos dimos cuenta que había que ir más allá, ¿verdad? Y se evolucionó a un sistema de recompensa total, no solo la parte monetaria que recibe la empresa, sino también la intangible, y eso ha evolucionado más allá hacia el bienestar total. Es una responsabilidad de la empresa de pensar integralmente que al final hay un bienestar económico, hay un bienestar físico, hay un bienestar mental, ¿verdad? Entonces realmente esas recompensas cada vez van a ir más hacia la parte intangible, y como intangible que es, se va a volver cada vez más difícil de administrar, porque no es solo, ya no es administrar una escala salarial, un menú de beneficios, sino todos los elementos que al final hacen que la gente quiera trabajar con nosotros y no tenga la menor intención de dejarnos. Pero no solo a cambio de trabajo duro, sino que porque también se siente bien de manera integral lo que eso signifique
para cada persona, como se dijo en una de las conferencias. Gracias a Luis Garrido. Ivania Murillo, por favor. A ver, el mismo error que cometimos, ¿ves? Yo llevo algunos años diciendo que admiro mucho el trabajo de las personas que están acá sentadas, porque si yo hubiera tenido que administrar recursos humanos en los últimos 15 años, no sé si todavía estuviera ahí. Ahora veo los toros desde la barrera. Y creo que lo más difícil es lo que dice Luis. ¿O habrías ascendido a CTO, tal vez? ¿Ah? ¿O habrías ascendido a CTO, tal vez? Probablemente. Bueno, Sí. Y yo lo que creo es que las compañías más exitosas en temas de compensación total son aquellas que, a pesar de la tecnologización, son capaces de tener una perspectiva humanística, y eso pasa por entender a la persona como persona, ¿verdad? Y esto es amplísimo, es entender las motivaciones, es entender en dónde quiero estar, y es entender y romper el paradigma de la empresa familia, del trabajo de los sueños, de la empresa de los sueños y el jefe de los sueños. Eso no existe. El momento en que existamos, el momento en que entendamos que la salud mental es una responsabilidad individual y que la empresa puede favorecerla o no, creo que estamos teniendo organizaciones sanas en el sentido estricto de la palabra, y eso es lo que yo escucho constantemente de las personas. ¿Por qué estás ahí? Porque me tratan bien, porque no soy un número más, porque mi jefe, tengo una relación cercana con mi jefe. ¿Qué significa eso? Que yo soy una persona, y creo que ahí va a estar el incentivo del futuro. Gracias, Ivania. Alejandra, para cerrar. Accenture tiene un estudio que se llama Net Better Off, y es cómo una empresa y los líderes pueden dejar a las personas o pueden desarrollar a las personas de mejor forma. Y se ve que con estos pilares las personas se van a desarrollar y se van a sentir mejor como parte de la empresa. Y es, como estaban comentando anteriormente, muy holístico. Tenemos una parte que es mental, emocional, quitarlo como un tabú, verlo como una realidad y sensibilizarnos ante eso. Tenemos la parte de propósito, que tiene que estar directamente relacionada a la persona con el propósito de la empresa y ser parte de la misma. Tiene que ser flexible, que ya lo vimos anteriormente en 2 ponencias. Las empresas tienen que ser flexibles y entendidas a las necesidades de las personas. Tiene que haber una parte de compensación, porque a veces pensamos que la compensación lo es todo, y no lo es. Tiene que haber una parte de compensación que esté directamente relacionada con la posición de la persona, y que la persona sienta que esta compensación y estos beneficios van a ir creciendo conforme la persona va creciendo con la empresa. Y una parte muy importante es la de poder crecer, aprender y seguirme desarrollando. Conversaciones con propósito de Alejandra, personas empleables, empresas del futuro. También, si queremos hablar de empleo del futuro, abrir el espectro para que esa escasez de talento que mencionamos no pase de ser sino un sofisma, porque cuando cambian nuestras perspectivas sobre esa persona o sobre ese perfil y lo integramos y le damos múltiples conocimientos, tenemos más bien exceso de talento. Y finalmente, ese compromiso país también que menciona Luis Garrido, sobre cómo las decisiones que tomemos en torno a ese empleo del futuro desde nuestras organizaciones impactan la comunidad, y creo yo que ese es el propósito a grandes rasgos de este Congreso de Recursos Humanos, que ustedes se hayan llevado un propósito tras este otro propósito, y es que este conocimiento que hoy extrajimos de tantos genios que estuvieron aquí, tantos hombres valiosos, mujeres valiosas, pues ustedes lo puedan aplicar en sus organizaciones. A las preguntas generales sobre las conferencias y demás, sí, les van a estar haciendo llegadas con el permiso respectivo de los expositores a sus respectivos correos electrónicos, y a nombre de Foro Santander y de PwC, nuestro patrocinador, les agradecemos muchísimo. Y por supuesto quiero pedir un fuerte aplauso para don Luis, doña Ivania y doña Alejandra. Ahora sí. Un fuerte aplauso para ustedes, porque de verdad que se han portado bastante bien, y ojalá, sí, falta todavía, pero sí, Rey, yo no sé entonces, si quieres… Pasamos Sí. a ustedes, que pueden pasar a la parte de afuera, donde vamos a tener las sesiones de networking, donde esperamos también que Alejandra, Ivania y don Luis nos acompañen también.
Para cerrar este evento, pues muchísimas gracias por ser parte de este congreso. Ha sido un día increíble de aprendizaje, de crecimiento y también de retos, que es lo que nos llevamos para cada una de las empresas en las que ustedes trabajan. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en futuros Foros Santander, en futuros eventos que hagamos acá con Foro Santander, y hasta pronto. Muchísimas gracias y que tengan feliz regreso a sus hogares. Gracias por habernos acompañado en el Congreso de Recursos Humanos, 9ª edición. Desde 2015, el encuentro de gestores de talento humano más importante de Costa Rica. Fue presentado por PwC y fue organizado por Foro Santander. Nos veremos en 2024, en nuestra 10ª edición.